y los va a utilizar. Este, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión del Instituto de Derecho y Economía de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Primero, quiero agradecer la presencia de nuestra presidenta, Marita Carballo, y agradecer también a nuestro expositor, a Gonzalo Tanoira. El Departamento o el Instituto de Derecho y Economía hace generalmente análisis económico del derecho y algo bastante característico que es ver cómo la economía nos puede ayudar en las instituciones jurídicas. Es decir, nos ocupamos fundamentalmente de temas como la regulación económica y los problemas prácticos que tiene la sociedad y de cómo el conocimiento económico puede ayudarnos. En eso, nuestro numen en la academia, pero también en nuestro instituto, es Juan Bautista Alberdi, que no solo ha escrito el libro Sistema Económico y Rentístico, porque Alberdi, a pesar que en su aniversario festejamos el Día del Abogado, era fundamentalmente un economista. El Sistema Económico y Rentístico es el primer gran libro sobre cómo ver la economía y cómo el pensamiento económico nos puede ayudar a mejorar las instituciones. Pero él escribió otro libro, menos conocido, porque él previó la importancia que tenía el empresario innovador. Y ese libro ahora nos sirve como introducción. Son los trabajos de William Wheelwright en América del Sur, donde describe la vida y los trabajos de un empresario, cómo previó los problemas del futuro. Hayek decía que dentro del conocimiento disperso, el conocimiento del empresario es algo que no se puede transmitir fácilmente. Si no, todos seríamos grandes empresarios, como nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy no solo es un gran empresario por todas las actividades que ustedes ya conocen, por sus estudios, como el MBA en Wharton, en la Universidad de Pensilvania, y además por los muchos cargos que ha ocupado. Pero me voy a ocupar fundamentalmente de uno, porque como presidente de la empresa San Miguel fue que obtuvo la medalla Phelps a la innovación. El profesor Phelps insiste mucho en un punto cuando ganó el premio Nobel y en su actividad posterior. Y esa actividad esta idea es fundamentalmente que la innovación no proviene de nuevos inventos, sino de utilizar mejor las cosas y los conocimientos que ya tenemos. El doctor Gonzalo Tanoira presidió una empresa que se dedicaba fundamentalmente a los limones, una actividad muy tradicional, e imaginamos poco que se puede innovar en la producción de este producto. Y sin embargo, tomó un producto altamente tradicional y lo transformó en una multinacional argentina. Y es por eso que hoy queremos escucharlo. Queremos escucharlo fundamentalmente en un tema dramático que nos ocupa. Es cómo salir de este laberinto de la crisis que ocupa el país. Y me parece que es muy importante que él nos transmita con esa experiencia de innovador, con esa experiencia de empresario, pero sobre todo como un hombre también público, recuerden que es presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ¿cómo podemos salir? ¿Cómo podemos salir de la situación desesperante en la cual nuestra sociedad se encuentra? Por eso quiero que me acompañen y al escuchar al licenciado Gonzalo Tanoira. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Recién venía comentando que tengo una señal de internet medio inestable, así que si llego a tener problemas me cortan y voy a tratar de apagar la cámara a ver si eso mejora mi conexión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento de lo más honrado, la invitación de la academia, Juan, Marita. La verdad es que una emoción poder estar acá hablando ante tan distinguido auditorio. Me gustaría empezar diciendo que no vengo a presentar un plan económico, algo que está hoy de moda porque todo el mundo parecería que tiene un plan económico. Yo no soy economista, sino un simple empresario del mundo de los agronegocios. Y bueno, lo que vengo a decir solo tiene que ser tomado en sentido de lineamientos generales y no de políticas económicas puntuales, porque la verdad es que no tengo idea de los efectos secundarios que pueden tener las cosas que propongo. Así que hecha esa salvedad, me gustaría compartir algunas ideas que tengo que bueno, espero que les interesen.
Bueno, no escapa la atención de nadie que la crisis esta en la que estamos es dramática. Yo creo que Argentina no tiene otra alternativa que reconstruirse de sus cimientos. No tenemos margen de maniobra. Nunca antes en nuestra historia nos habíamos enfrentado a algo tan terminal como la caída de la actividad y el consumo de una manera semejante, al mismo tiempo que tenemos que manejar una crisis sanitaria que de alguna manera nos ata de manos la posibilidad de salir a buscar las soluciones, porque cuando uno tiene una crisis tiene que salir a trabajar, tiene que salir a generar inversiones, empleo, y básicamente hoy estamos atados de manos porque cualquier salida a trabajar representa un riesgo para la salud. Y además de todo esto, el mundo entero está también presa de esta crisis y va a sufrir una baja en el consumo de los productos que nosotros producimos. Y aún más, estamos viendo algunos intentos de países de restringir sus importaciones, medidas proteccionistas. En el mundo de los limones acabamos de ver cómo España cambió los protocolos de ingreso de los barcos y de los containers, lo cual nos generó un problema, porque ya teníamos containers en el agua yendo hacia allá. Bueno, pudimos redireccionarlos, pero estamos viendo que hay un cierto mayor proteccionismo o antiglobalización en las cadenas de suministro globales. Entonces, juntando estas tres factores, la verdad es que vemos un problema enorme que se nos avecina. Aunque parezca contradictorio, en este contexto, yo creo que la oportunidad que tiene la Argentina es mayúscula. Porque finalmente tocar fondo y no tener otra alternativa puede significar que por primera vez vayamos a aplicar la receta acertada en lugar de la receta equivocada que hemos venido aplicando durante los últimos 70 años. Tenemos la oportunidad de cambiar el círculo vicioso en el que nos encontramos desde hace tiempo por un círculo virtuoso. Antes de ir a la receta, quisiera rescatar dos pilares que formaron este país y que nos dieron valores profundos. En primer lugar, la fe y la ética de trabajo de nuestros abuelos inmigrantes, que crearon miles de empresas, talleres, comercios, oficios, cultivaron la tierra a lo largo y ancho del país, muchas veces en situaciones muy adversas, como fue durante el siglo XIX. En segundo lugar, quisiera resaltar la libertad de nuestros próceres, que creyeron en un destino independiente, grande y próspero para todos, con el ejercicio pleno de derechos y garantías. Esas ganas de salir a ser grandes como país. Nosotros de alguna manera tenemos en nuestro ADN, todos nosotros, todos los argentinos, tenemos en nuestro ADN esas dos características. Tenemos las ganas de emprender y las ganas de vivir en libertad. Si nosotros podemos volver a focalizarnos en nuestras ganas de emprender, empresas, talleres, comercios, lo que describía antes, cultivar la tierra, y tenemos el apego a la libertad, yo creo que tenemos la posibilidad de recuperar este país. Pero debo decir que, bueno, a lo largo de nuestra historia, en esta aventura, sufrimos muchísimas enemistades, antinomias que nos desviaron del progreso, que nos llenaron de profundos desencuentros en toda nuestra sociedad. El amor con lo que arrancamos muchas veces se volvió odio, la fe y la ética dieron lugar al vale todo, al sálvese quien pueda, a la injusticia, a la impunidad, y como consecuencia perdimos la identidad y la unidad y el sentido de nación. Y acá me gustaría detenerme un segundo y hacerles un ejercicio de imaginación. Imagínense dos marchas en el Obelisco, en 2 días distintos. Un día es una marcha política en contra de un gobierno, no importa el que sea, y viene una legión con sus banderas protestando por la avenida 9 de Julio y se encuentra con el otro bando que está a favor del gobierno, que viene caminando por la calle Corrientes. Y ya desde lejos, cuando vemos los que vienen marchando del otro lado y sentimos una sensación de odio. Nos domina el odio hacia los que no piensan como nosotros. Al poco tiempo, las dos marchas o las dos columnas de gente se acercan, se enfrentan y empiezan a tirar piedras. A las 2 semanas, Argentina sale campeón del mundo. Vamos al Obelisco y vamos a festejar con las mismas banderas que fuimos hace 2 semanas a protestar contra el gobierno.
Queremos abrazarnos entre todos, aunque no sepamos de qué partido político es el que está al lado, aunque no sepamos si es verde, si es celeste, si es radical, peronista, kirchnerista, nos queremos abrazar entre todos porque sentimos una sensación que nos completa de amor hacia todos los demás argentinos. Y sin embargo, hubo 2 semanas entre medio y son las mismas personas. El verdadero desafío de nuestro país es cómo recrear ese espíritu de unión para encontrar las soluciones que buscamos. El día que podamos recrear esa marcha para festejar la selección que ganó el Mundial, en otros factores, en otras situaciones del país, ese día vamos a poder sacar el país adelante. Creo que para recuperar la confianza entre nosotros, la amistad cívica que necesitamos para retomar el camino de la ética, la fe, el amor y la libertad, necesitamos recrear ese sentido de nación única, de hermandad. Y por eso, para esto, yo creo que el único camino que tenemos es una reconciliación. De nada sirve mirar al pasado y agitar viejas disputas, de nada sirve el rencor y el resentimiento. Hoy la realidad nos está exigiendo que tengamos un espíritu de superación con la mirada puesta en el futuro. Tenemos una opción entre 2 alternativas. O seguimos mirando al pasado o miramos al futuro. Y aquí me gustaría resaltar una de las enseñanzas más importantes de Cristo de hace 2000 años, el perdón, poner la otra mejilla. Para lograr la unión de los argentinos es necesario que sepamos perdonarnos entre todos tras casi un siglo de desencuentros. Sin comprensión y un perdón genuino no vamos a conseguir nunca cerrar las heridas. Pero cuidado, no estoy proponiendo un todo vale, un borrón y cuenta nueva, o que la justicia deje de funcionar y nos olvidemos de todo lo que pasó. No. Para que haya perdón, como bien nos dice Jesús, primero tiene que haber arrepentimiento y propósito de enmienda, de los 2 lados. Creo que cada uno de nosotros como argentinos tenemos cosas que meditar de qué es lo que podríamos hacer mejor. Pedir perdón y ser perdonados. Todo esto solo se logrará con diálogo y consenso, fundamentalmente en la dirigencia, pero también recreado en el resto de la sociedad. La dirigencia puede ser un enorme ejemplo que la sociedad después tome para poder hacer su propio camino de perdón. Cada uno de nosotros tiene a mano su cuota de perdón para pedir y para dar, para ser perdonado y para poder perdonar. Pero ¿por qué necesitamos recrear la confianza? Porque la receta para salir de la crisis está en revalorizar la actividad privada y potenciarla a futuro. La única salida que tenemos para dar vuelta a este círculo vicioso hacia un círculo virtuoso es que el músculo productivo del país, o sea, el sector privado, crezca en relación con el sector público. Y acá radica la diferencia en cómo salimos de las crisis anteriores y la razón por la que estas salidas fueron equivocadas. Cada vez que la Argentina tuvo una crisis, miles de empresas se fundieron, dejando cada vez más gente a cargo del Estado, ya sea con planes sociales, con empleos públicos. Cada vez que nuestro país tuvo que absorber a quienes el sector privado expulsaba por falta de competitividad, esa gente pasó a depender del Estado y pasó a ser una carga más para el sector público. Cuando una compañía privada quiebra, no tiene la alternativa de emitir dinero y mantener a sus empleados. Lamentablemente, cuando las compañías privadas dejan de funcionar porque no son competitivas y pierden mercado y dejan de existir, no pueden mantener a sus empleados. Como el Estado sí tiene esa capacidad, ha actuado siempre como el empleador de última instancia. Y como resultado, hoy tenemos un Estado que ya el sector privado no puede seguir financiando. Estamos muy débiles para seguir acarreando semejante mochila. No podemos salir a ganar mercados internacionales si tenemos que acarrear la mochila del Estado argentino en la situación que está hoy. Y a medida que más compañías quiebran, menos seremos los que tenemos que seguir haciéndolo. De ahí el círculo vicioso en donde van cerrando las empresas privadas y las pocas empresas que van quedando tienen que hacerse cargo de un Estado cada vez más grande.
esta crisis nos está demostrando que llegó un momento en donde esto ya no es sustentable. Y se dan cuenta todo el mundo, se dan cuenta los sindicatos, se dan cuenta los políticos, se dan cuenta la sociedad y se dan cuenta los empresarios. Y esto es lo que puede ser la semilla de un cambio paradigmático en la cabeza de mucha gente. El gran debate entonces es cómo hace un Estado que antes de la pandemia ya estaba quebrado y en default para ayudar a un sector privado a florecer y que contrate cada vez más gente. Solo un par de líneas muy generales. Como les dije, no voy a hacer un plan de gobierno en estos pocos minutos, pero un par de líneas generales que me parecen importantes. En primer lugar, tenemos que salir del default. Argentina necesita tener un marco de finanzas sustentable y saber que puede acceder al mercado de capitales tanto de su sector público como privado. Es clave para todos los argentinos contar con financiamiento. En segundo lugar, el Estado tiene que apoyar a las empresas pequeñas y medianas a pagar sus sueldos, como lo está haciendo hoy muy bien el Estado. Es fundamental que la gente no pierda su trabajo, que lo siga teniendo, pero desde la actividad privada. Hay una enorme diferencia, como dije recién, entre que el Estado financie un plan social a que el Estado financie el sueldo de una empresa privada, porque cuando pasa la crisis, esa persona sigue estando en la empresa privada en lugar de haber pasado ya a la nómina del Estado y quedarse en la nómina del Estado. En tercer lugar, el gobierno necesita bajar los impuestos en el corto plazo, para que esta plata sirva a las empresas para recomponer su capital de trabajo. Las pymes van a necesitar reconstruir su capital de trabajo para poder pagarle a proveedores, emplear gente, comprar insumos, como si estuvieran empezando por primera vez un negocio. Es más importante sostener estas actividades dentro de la actividad privada que sostener el gasto público. En el mediano plazo, el gobierno necesita hacer una reforma impositiva para alinear los intereses. Hoy en día en la Argentina tenemos impuestos retrógrados que desalientan todas las actividades buenas que puede tener el sector privado. Desalientan las contrataciones por medio de ponerle impuestos al trabajo, como las cargas sociales. Desalientan el consumo con una de las cargas más altas del mundo en términos de impuesto al valor agregado. Desalientan la inversión por tener impuestos retrógrados como ingresos brutos o la cantidad de tasas municipales y habilitaciones que necesita un emprendedor para empezar una inversión. Y más aún, desalientan las exportaciones. Tenemos retenciones a las exportaciones. Debemos ser el único país en el mundo que tiene un sistema impositivo pero tan retrógrado que el mismo sistema impositivo es el que está expulsando a gente de la actividad económica. Necesitamos repensar, entender cuáles son las actitudes que tenemos que premiar y esas actitudes fomentarlas, y cuáles son las actitudes que tenemos que sancionar y esas actitudes ponerles impuestos. En quinto lugar, necesitamos ir rápidamente a una reforma laboral que haga que la plata que pagan las empresas les llegue a los trabajadores. Tenemos, como dije recién, en las cargas sociales, tenemos un enorme margen que las empresas hoy en día están pagando y que no llegan a los trabajadores. Esa plata tiene que volcarse a la calle por medio del bolsillo de los trabajadores. Ya antes de la pandemia se venía una revolución en el mundo laboral por el tema de la robótica y la inteligencia artificial. Ustedes son testigos de lo que está pasando a nivel mundial, desde los camioneros, desde los choferes, desde las fábricas se están automatizando. Si no ayornamos nuestras leyes laborales a esta nueva realidad, nuestros trabajadores tendrán cada vez menos posibilidades de competir por los empleos del futuro. Tenemos que sentarnos con los sindicatos y planear una ley laboral que haga sentido para todos, protegiéndolos a ellos mismos, pero ayornándonos a lo que es el nuevo mundo. En sexto lugar, yo pongo que Argentina tiene que medir la competitividad que tienen sus empresas contra otros países. Hasta ahora eso no está bien medido, para poder acceder a nuevos mercados y mantener los actuales. Es imposible potenciar las exportaciones que tiene que hacer nuestro país si no medimos
la competitividad que tienen nuestras empresas, en todas sus líneas, en la línea de impuestos, en la línea de costos. Todos tenemos que medir la competitividad que tienen nuestras empresas, porque de otra manera los alimentos que podamos producir para 400 millones de personas no se los vamos a poder vender a nadie. Aunque los podamos producir, los vamos a producir a un precio al cual otros países lo producen más barato que nosotros. Es clave saber cómo de competitivas son nuestras empresas comparadas contra los demás países. Y por último, la parte más difícil y más dolorosa, Argentina tiene que financiar todo esto en un primer momento con emisión monetaria, como lo están haciendo muchos países del mundo. La verdad es que hoy en día no vemos otra manera de financiarlo. Y cuando la actividad económica se vaya recuperando, tiene que tener el compromiso de retirar esos pesos del sistema para evitar el salto inflacionario. Dada la baja actividad que hay hoy, la emisión monetaria no va a generar una enorme inflación, pero sí, si cuando se recupera la actividad no sacan de circulación esos pesos, se va a ver un salto inflacionario. Entonces, lo que a mí me parece es que tienen que emitir los pesos, pero comprometerse a retirarlos cuando puedan. Pero para lograr todo esto, primero el sector privado de la Argentina se tiene que poner de acuerdo. Sería buenísimo ponernos de acuerdo también con sindicatos y políticos, pero primero tenemos que mirar hacia adentro del sector privado y preguntarnos por qué no hemos podido llegar a consensos que nos permitan los acuerdos mínimos que necesitamos para avanzar. Hoy hay muchas propuestas distintas de varias cámaras y asociaciones, está todo el mundo trabajando, queriendo diseñar el plan de gobierno, pero focalizándose más que nada en su situación personal, o en su situación particular de su empresa o de su cámara. Necesitamos pactar las condiciones mínimas de colaboración para recién después ir a los demás sectores a mostrarles por qué nuestro plan puede sacar a la Argentina adelante. Hoy todavía no hemos podido construir esos consensos, pero tengo que decir que se ven avances, se ve movimiento. El sector empresario está movilizado para unirse y ir con un plan concreto. Después de eso tenemos que conversarlo y acordarlo con sindicatos y con políticos. No solamente con sindicatos y políticos, sino también con las universidades, con el saber intelectual, con las organizaciones sociales. Tenemos que tener un modelo de país en el cual todos estemos de acuerdo que va a ser el modelo de país que nos va a sacar adelante. Hoy yo creo que tenemos esa posibilidad al alcance de la mano. Pero para poder construir estos consensos, yo creo que es necesario tener presente la segunda enseñanza de Cristo, el amor. Nos cuesta hablar del amor. Como Cristo nos dijo, amen al prójimo como a ti mismo. Es muy fácil caer en la tentación de pensar que el amor es solo amar a su pareja o amar a sus hijos. El amor que nos pide Jesús es mucho más difícil que eso. Es amar al que no conocemos. Es amar al prójimo que nos necesita. O incluso amar al que nos hizo daño. Todos podemos pensar qué lindo es el amor cuando estamos mirando un atardecer abrazados con nuestra pareja o cuando acabamos de ver nacer a nuestro hijo. Pero ¿podemos sentir amor por aquellos con quienes no coincidimos? ¿Con aquellos con quienes nos peleamos? ¿Con el asaltante que nos acaba de asaltar? En definitiva, ¿podremos salir a pedir perdón y a perdonar a quienes están del otro lado de la grieta? En ese primer paso, yo creo que se va a jugar nuestra única posibilidad de reconstruir nuestro país. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias por las palabras. He quedado muy impresionado y primero por haber dicho que no iba a ser un plan y después nos encontramos que tenemos un plan de trabajo prácticamente con temas y más allá de temas que trascienden la decisión económica, en la lista de temas económicos son muy abiertas y creo que va a haber muchas preguntas sobre este punto, yo sin duda también. Anastasia, quedamos abiertos para preguntas, por favor, levanten la mano, hagan un gesto, que Anastasia los vea y les pase la palabra. Mientras tanto, López Rulf pida la palabra. Pablo López Rulf, por favor, profesor de la facultad.
y abogado. Tiene que abrirse el micrófono, doctor. Quería hacerle una pregunta. Usted tocó el tema de la reforma impositiva y quisiera que profundice sobre este aspecto. ¿Cuáles serían las características que usted le atribuiría a la reforma impositiva que necesita el país? Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad es que no tengo una solución demasiado acabada sobre el tema, pero me da la sensación que hay otros países que sí la tienen, que la han encontrado, que tienen esquemas impositivos que fomentan la inversión en vez de combatirlo. Yo creo que ahí lo que deberíamos hacer es que técnicos impositivos estudiaran cuáles son los sistemas impositivos que fomentan las inversiones y sin duda saquen las retenciones y saquen lo que está hoy en día imposibilitando inversiones en el país. A modo de ejemplo, y sin que esto lo haya pensado demasiado ni que sepa cuál es el impacto que tiene, usted piense en los impuestos que tiene que soportar el campo. El campo está hoy en día, que es la industria que yo conozco un poco más, ¿no? El campo está hoy en día teniendo que exportar con un tipo de cambio que no es el real y está teniendo que pagar retenciones a las exportaciones. Eso lo hace tremendamente anticompetitivo. Si el campo pagara por otro lado, antes de decir esto, por otro lado, se está sugiriendo que el campo lo que tiene que hacer es crear mayor valor agregado sobre las materias primas que produce. Ya está en boca de todo el mundo, y mismo el presidente anterior, Mauricio Macri, siempre lo decía, de granero a supermercado, que tenemos que agregarle más valor a todas nuestras exportaciones. La manera de incentivar al sector agropecuario de que cree más valor por cada hectárea que tiene es ponerle un impuesto fijo por hectárea y no un impuesto que sea por retenciones o un impuesto a las ganancias. Cuanto más gano, más impuestos tengo que pagar. Cuanto más produzco, más tengo que pagar. Entonces, no tengo un incentivo a producir más ni agregar valor. Si yo tengo un impuesto que puede parecer alto al principio, fijo por hectárea, y yo voy a tratar de que esa hectárea cada vez agregue. Entonces, no tengo un incentivo ni más valor, porque al agregar cada vez más valor, lo que hago es porcentualmente reduzco el impuesto que tengo que pagar. Entonces, si yo quiero hacer que mi campo sea sustentable, yo tengo que hacer que cada hectárea rinda, en vez de producir 3.000 soja, esa soja yo la pueda transformar en pollo, porque al transformarla en pollo, en las mismas hectáreas le estoy agregando más valor a la producción de la soja que acabo de hacer. Es un ejemplo nada más, mi soja yo la puedo transformar en pollo. No están midiendo el impacto que tienen o los incentivos que crean este sistema impositivo. Y un sistema impositivo lo que hay que mirar es qué incentivo use. El incentivo que está produciendo el sistema impositivo es a transformar economías formales en informales. La gente está saliendo del sistema, los empresarios se están sacando la mochila como una manera de decir yo estos impuestos no los puedo pagar, entonces me voy a la informalidad. Es un gran problema que tiene. Sí. Gonzalo. Sí. Perdón, creí que te estabas terminando y no lo había. No, ahí terminé. Creo que hay una pregunta que está como chat, que es profundizar el tema de la reforma laboral, que es uno de los temas que más nos preocupa. Y bueno, ¿por qué optimista dice con respecto al diálogo con los sindicatos? Bien, la reforma laboral es un tema que está en permanente debate en todo el mundo, porque esto que se viene de la inteligencia artificial no lo tienen todavía determinado, creo que ni los países más desarrollados, en cómo va a impactar el desempleo. Un país como Brasil, por ejemplo, ya pasó por una reforma laboral que le está dando mayor competitividad a sus empresas y por lo tanto hay empresas que están invirtiendo hasta antes de la pandemia, ¿no? No sé cuál es el efecto que ha tenido hoy, pero hasta antes de la pandemia la reforma laboral que tuvo Brasil le generó ventajas competitivas que están haciendo que multinacionales estén usando Brasil como su plataforma de inversión para generar mayor productividad, mayor producción.
Yo creo que acá es importante que en la ecuación de P por Q, los sindicatos puedan focalizarse en el Q. Como ustedes saben, el precio por cantidad da el beneficio en cualquier ecuación económica. Yo creo que lo que tenemos que empezar a mirar es el potencial de desarrollo que tiene la Argentina si tomamos decisiones que pueden parecer dolorosas en un momento, pero que con el aumento de las inversiones pueden generar una masa de cantidad de gente contratada muchísimo más grande. Hay que mirar con un poco de esperanza y un poco de optimismo el efecto de esos cambios para ver los beneficios. Y yo creo que bueno, hay que investigar cuáles son esas reformas. Con respecto al diálogo con sindicatos, no sé si ustedes han presenciado el encuentro de ACDE. En el encuentro de ACDE yo lo convoqué a Héctor Daer, secretario general de la CGT, y tuvimos un diálogo que, bueno, fue muy corto por temas de agenda. Después del diálogo con Héctor venía también la presentación del presidente Fernández, entonces no podíamos demorarnos. Pero tuvimos un diálogo muy franco, en donde ya veníamos conversando de días anteriores, en donde todos nos damos cuenta de esto que yo decía, de que la crisis esta no nos da lugar a nuevos inventos, a nuevas peripecias y a que tenemos que tomar decisiones dolorosas por delante, pero que no hay otra salida. Y ellos se dan cuenta, desde la CGT, que tienen mucho más que ver con los empresarios, que tienen mucho más de cosas que los unen que las que los separan. Sí, tenemos permanentemente la tensión de la puja salarial, porque eso obviamente es Apáguenlos tienen que apagarlos, si no los ruidos ya no. Ya está. Gracias. Tenemos siempre una puja salarial, pero yo creo que la enormidad de esta crisis está haciendo que los sindicatos y las asociaciones empresarias podamos sentarnos a hablar de un montón de cosas que nos unen, porque en el fondo la inversión, la capacidad de inversión en el país beneficia tanto a los empresarios como a los sindicatos. Muy bien. ¿Quién sigue en el? Creo que Antonio Martino pidió la palabra, doctor. Ah, perfecto, gracias. Adelante, doctor. En primer lugar, felicitar al expositor por lo claro de su exposición y por lo optimista de su posición. Quisiera saber si alguna de las cosas, alguna de las 6 remedios que enunció, los pudo aplicar en su empresa y de qué manera. Bueno, a ver, son remedios que están pensados para que haga el gobierno, no para la micro, ¿no? Es para la macro, y la verdad que la empresa nuestra en particular está funcionando. Esto está más diseñado como acciones que el gobierno va a tener que hacer en las empresas que la están pasando muy mal, que están a punto de quebrar porque la cuarentena les está forzando a parar a cero. Lo que yo creo es que esta actitud que está tomando el gobierno con respecto a estas empresas, ¿cuándo hubiéramos pensado que un gobierno le iba a pagar el sueldo a las empresas privadas? O sea, y el gobierno, este gobierno peronista le está pagando el sueldo a los empresarios, le está dando plata para que paguen sus sueldos. Entonces, ese cambio paradigmático que está haciendo, yo creo que lo puede llegar a continuar y lo puede llegar a potenciar cuando se dé cuenta que bajando los impuestos y dejando más plata en el sector privado, genera un círculo virtuoso de empleo en el sector privado. Acá lo que tenemos que hacer es generar todos los planes que puedan de alguna manera pasar un empleado del sector público al sector privado. Por ejemplo, a un programa para beneficios impositivos a las empresas que contraten empleados públicos. Las empresas que contratan un empleado y lo sacan del Estado y lo ponen en la actividad privada, que tengan un beneficio por X años. Tenemos que empezar a bajar la nómina de empleados en el sector público. Un tema que no toqué, la reforma política.
¿Hace falta que tengamos semejante cantidad de políticos? ¿Hace falta un congreso tan grande? ¿Hace falta congresos congresos provinciales y las municipalidades, semejante cantidad de gente? Y bueno, todo eso va a estar en debate. Todo eso va a estar en debate. Como dijo el presidente el otro día en el Congreso de ACTE, dijo, me gustaría un nuevo capitalismo, un capitalismo más centrado a como fue el capitalismo de Enrique Shaw. Me parece bárbaro que nos sentemos a diseñar un nuevo capitalismo. Me encantaría, pero también diseñemos un nuevo Estado, diseñemos una nueva justicia, diseñemos un nuevo sindicalismo, porque no se trata solamente de diseñar un nuevo capitalismo. Si vamos a diseñar todo, reveamos cómo funciona el Estado, cómo funcionan los sindicatos y cómo funciona la justicia. Tenemos acá una pregunta, discúlpenme, que nos ha mandado por chat. Hay una primera que me pareció interesante, pues muy breve. Es ¿por qué es optimista con respecto al diálogo con los sindicatos? Bueno, esa creo que ya la dije, esa creo que la contesté cuando contesté lo de Héctor Daer, que tuvimos la charla con Héctor Daer. El optimismo Sí. me parece que es perfecto. Sigamos a otro que es muy cercana a lo que acaba de decir, que es la necesidad de recrear confianza en la inversión productiva y las instituciones. La pregunta es, ¿qué incidencia le asigna a la efectiva división de poderes y a la independencia del Poder Judicial? ¿Pueden ocurrir estos rasgos en la sociedad argentina? Bueno, ahí ya estamos hablando de cambios mayores y eso depende mucho de cuestiones políticas y intenciones políticas que puede tener el gobierno de turno. Me encantaría que se respetara la división de poderes, pero considero que ese es un área en donde nosotros como empresarios, si bien lo tenemos que exigir, tenemos cero posibilidades de interactuar. Son cuestiones políticas que yo respeto, que nosotros, así como necesitamos un sector público, necesitamos un gobierno, y el gobierno tiene que dar todas las señales para dejarle la independencia a la Corte Suprema de Justicia, dejarle la independencia al Poder Judicial y al Poder Legislativo, división de poderes, pero bueno, sería difícil estar en contra de una afirmación así. Depende de lo que decida hacer cada gobierno. Yo no podría hoy decir si este gobierno lo hace bien o lo hace mal y qué harían los futuros gobiernos. Usted nos plantea otro amigo acá, la reducción de impuestos, a las cuales estamos todos de acuerdo y además es una de las formas más tradicionales de impulsar o de establecer recursos en la sociedad. Pero esto supone una reducción en los ingresos del Estado. ¿Cómo hacemos para reducir los costos del gobierno, del Estado, en este periodo de transición, hasta que una mayor actividad permita que justamente pasen los trabajadores del sector público al sector privado? Eso es una cuestión de financiamiento, es un problema de cómo financiarlo. Yo creo que lo primero hay que definir qué lo queremos hacer y después cómo lo vamos a financiar. Pero hoy en día todavía no tenemos ni siquiera la primera decisión. Tengamos la primera decisión, tomemos la primera decisión como país, junto con los sindicatos, con el gobierno, de que realmente lo queremos hacer, y después veamos cómo es el mecanismo. Nadie está hablando de dejar gente en la calle que se muera de hambre. Eso no es parte del proyecto, no es parte de nada. Pero tomemos la primera decisión de que ese es el camino que tenemos que construir. No está nada claro que ese sea el camino que los argentinos prefieren. Hoy, si usted hace una encuesta, gran parte de las respuestas le van a venir con que quieren un Estado cada vez más grande que provea bienes y servicios a la comunidad y que vele por la seguridad y que vele por el bienestar de todo el mundo. Cuando sabemos que ese modelo es inviable, fracasó a nivel mundial. Entonces, si primero definimos que queremos un Estado más chico y queremos un sector privado más grande que lo pueda sustentar, bueno, ahí veremos cómo lo financiamos. Hoy en día hay dos mecanismos de financiamiento, un mecanismo de financiamiento internacional y otro mecanismo es imprimir plata en la Argentina, es endeudarse o imprimir plata. La verdad es que todos los demás países están imprimiendo plata. O sea, esto no hay otra. Hoy en día, dada esta pandemia, se está imprimiendo una enorme cantidad de plata. El tema es cómo manejan los bancos centrales la oferta monetaria para lograr que cuando esa plata sobra, no genere un rebote inflacionario. Pero no digo que sea fácil, pero primero tenemos que empezar por definir cuáles son las prioridades nuestras culturales como país.
Hay una pregunta sobre el federalismo. Es decir, ¿es ineficiente el federalismo en la gestión? Y ese es un punto institucional. Es un buen punto, es un buen punto y es muy debatido porque el federalismo tiene su razón de ser. Los cordobeses quieren ser cordobeses, los salteños quieren ser salteños y nadie quiere un gobierno que decida por ellos cuando el país es un país federal. También hay una superposición de cargos y de funciones tremenda que hace que cada vez parte del problema del Estado cada vez más grande son los estados provinciales y municipales. Yo creo ahí lo siguiente, todos estamos teniendo que ayornarnos a un mundo distinto, por la pandemia o por los avances tecnológicos. Hay un montón de avances tecnológicos que les servirían a los gobiernos para ser más eficientes con menos recursos. Los estados provinciales, si quieren seguir teniendo razón de ser, van a tener que pasar por un proceso de modernización de los estados, así como el Estado Nacional va a tener que pasar por un proceso de modernización que le permita seguir representando a sus ciudadanos, pero con un costo para sus ciudadanos que no sea tan grande. Es parte de todo el debate acerca de cómo pasar gente del sector público al sector privado y hacer que el sector privado, con menos gente, haga más cosas desde el punto de vista de las cosas que tiene que hacer, ¿no? Que tiene que seguir siendo una red de contención para la gente que no tiene trabajo, tiene que seguir dando educación y salud para la población que no puede pagar la educación o la salud privada, tiene su rol. Pero bueno, tenemos que ver cómo hace para hacer ese rol de una forma más eficiente. Y dado que todos los empresarios nos estamos ayornando a la nueva tecnología, los estados también lo tienen que hacer. Hay sobre eso algunas preguntas que han surgido, también las ve, pero ¿no cree que si bien la reducción del Estado federal puede generar ahorros, no cree que un sistema centralizado puede también significar una concentración de poder y pérdida de libertades? Este es el debate del federalismo. No, por eso. Yo no digo que concentremos todo el poder en un solo poder, en el Estado Nacional. Yo creo que bueno, las identidades de las personas son válidas y que cada una de las provincias tiene su razón de ser. Pero tienen que entender que no podemos seguir soportando desde el sector privado semejante cantidad de gente y semejante cantidad de funciones en un Estado que es demasiado grande. Tenemos que buscar la manera de seguir manteniendo la relación con los estados provinciales, pero de una manera en que estos sean más eficientes. Hay una pregunta que se había hecho, que me gustaría ahora volver, que es con respecto a lo cultural. Si la Argentina puede ser, según comenta Phelps, y también me ha tocado participar, en una sociedad corporativista, no requiere un cambio cultural, porque usted mismo lo ha dicho, acá se denosta la riqueza y se ensalza la pobreza. ¿No requiere esto un cambio cultural en nuestra población y en los dirigentes? Es decir, ver tú en el empresario y no solamente imaginarlo como una figura tenebrosa, ¿no? Totalmente, requiere un cambio cultural y como todos los cambios culturales son cambios muy lentos y son cambios que llevan mucho tiempo y sobre todo llevan un proceso pensado y un proceso elaborado. Yo creo que parte de la razón por la cual lo que usted describe es cierto, que los empresarios somos denostados y tenemos una muy mala imagen, en parte es porque el empresariado no ha salido a dar su opinión. En parte por el silencio de muchísimos empresarios, porque la verdad es que los empresarios estamos entre una mezcla de miedo a que haya represalias cuando hablamos y cola de paja, y que lo que se entera la sociedad por lo general es lo que los medios sacan cuando encuentran un mal empresario que hace las cosas mal, y bueno, entonces todo el mundo entra en la volteada. La verdad es que la actividad empresaria es como cualquier otra. Hay buenos empresarios y hay malos empresarios, como hay buenos políticos y malos políticos, buenos médicos y malos médicos, buenos curas y malos curas. La actividad empresaria no es una actividad que se juntan todos los malos para ser empresarios. Hay empresarios que hacen enormes cantidades de cosas por el bien, por el prójimo,
No sé si vieron ahora lo que está haciendo el proyecto de Seamos Uno, que se están juntando 1 millón de cajas para poder darle de comer al conurbano, financiado principalmente por empresarios. Entonces, tenemos de todo adentro del empresariado. Lo que pasa es que los empresarios no hemos salido a hablar, hemos mantenido más bien un perfil bajo, porque en este país, al que sale a hablar, por lo general le va mal. Por lo general lo atacan, por lo general le llega alguna inspección, por lo general tiene algún tipo de problema. Entonces, los empresarios hemos tomado la posición de, que es un poco también muy argentina, ¿no? Del sálvese quien pueda, de que yo hago lo mío, yo como empresario estoy decorando el camarote de mi barco, que queda muy bien, pero no me doy cuenta que el barco es el Titanic. Entonces estoy decorando mi camarote, pero si al país le va mal, no me doy cuenta que nos vamos a hundir todos. Una pregunta técnica. Usted impulsa el impuesto a la tierra. ¿No es un tema que en la Argentina fracasó ya? Lo tuvimos en la época No, de a ver, no quiero que esto sea el título lo del comento diario. porque me sorprendió un poco. No es mala idea. Pero Lo puse como un ejemplo de lo que es un impuesto chacarero. variable o un impuesto fijo. La verdad es que no sé si se aplicó, se aplica porque hay un impuesto a la tierra. Hoy tenemos que pagar red vial y impuesto inmobiliario, impuestos provinciales, que es por hectárea, o sea que ya hay impuesto a la tierra. Yo no quise agregar un nuevo impuesto, simplemente cambiar un impuesto por otro. Cambiar un impuesto variable por un impuesto fijo, lo que hace como mecanismo es incentivar a que la gente de alguna manera invierta más y le cree más valor agregado para que ese impuesto porcentualmente sea menor. Entonces, yo creo que puede haber equipos de técnicos especializados en impuestos a quienes se les ocurra, mirando a otros países, cuáles son los impuestos que promueven la inversión, que promueven el trabajo, que promueven el consumo y promueven las exportaciones. Son 4 variables que está toda la literatura económica nos dice que son 4 variables que hay que incentivar, y nosotros a esas 4 variables le ponemos impuestos. Tiene que haber alguna otra forma de ponerles impuestos para no perjudicar al que exporta, perjudicar al que contrata, perjudicar al que invierte y perjudicar al que consume. Eso es cierto. Hay una pregunta que es personal y se la traslado, está ahí, la habrá visto, Sí. porque usted es un empresario, o vos sos un empresario muy exitoso y es una pregunta que puede hacerse. ¿Alguna vez contempló radicarse en otro país? O en lo personal, o el Pensarlo pensé, pero muy rápido llegué a la conclusión de que no. La verdad es que, como yo le digo a mi familia, a mí me van a sacar acá con las patas para adelante. Yo la verdad es que nací en este país, viví un tiempo afuera, yo sé lo que es vivir afuera, sé lo que es extrañar al país, y la verdad es que, no sé, las cosas tienen que llegar a estar muy, pero muy, muy mal en este país como para abandonarlo. La verdad es que me dolería muchísimo. Obviamente hoy es el tema que está de moda, está todo el mundo viendo a ver si saca la nacionalidad uruguaya o no uruguaya, o se va a Chile o se va a otro lado. Yo la verdad es que no lo pienso y le ruego a Dios que me permita pasar el resto de mi vida en este país. Es un sentimiento que compartimos sin duda. Creo que la última pregunta que vamos a hacer es hecha sobre la educación. Y ya lo liberamos después de esta conversación un poco agotadora, pero muy eficaz, por cierto. ¿Qué función le asigna la educación para este cambio o este Es proyecto? clave la educación, simplemente no la puse en mi apertura porque, bueno, me centré en la crisis puntual que estamos viviendo ahora. Como bien sabe, todos los cambios en educación son cambios lentos, que llevan tiempo. La educación de un chico o de un joven lleva mucho tiempo, y sobre todo cambiar el sistema educativo, que hoy está principalmente en manos de los sindicatos, es una tarea titánica que bueno, tiene que ser llevada a cabo también con un consenso muy importante entre amplios sectores de la población. Pero me parece clave la manera que tenemos para agregarle valor a nuestro sector privado. Nunca va a poder ser hecha si nosotros no tenemos los recursos humanos para llevar esa transformación adelante. La única manera que hay es con educación. Si nosotros estamos hablando de competitividad del país con respecto a otros países, la competitividad se mide por qué competitivos son nuestros trabajadores, nuestros empleados, qué educación tienen para poder enfrentarse
a los empleados de otros países que están trabajando en sus propias empresas. Así que me parece sumamente importante la educación. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Realmente, cuando lo invitamos, pensábamos que iba a ser un brillante empresario y un gran innovador, pero también hemos visto que es un hombre con ideas muy articuladas y que además que nos ha dejado, lo tengo anotado aquí, un plan de gobierno, o por lo menos un plan para poder debatir. Que yo me gustó el tono optimista, creo, con los demás. Por ejemplo, decir que se puede llegar a un acuerdo con los sindicatos y los empresarios, ¿se entiende? También bajar los impuestos. Esto me pareció algo tan admirable y además y sobre todo me pareció muy interesante algunos puntos. Primero la crítica al federalismo, es decir, como elemento de gasto y no de resultado. Y la idea de una reforma en cuanto, en vez de ponerle, Phelps nos lo recordaba, que en vez de ponerle la plata al desempleado fuera de la empresa, ponerla dentro de la empresa para que al mismo tiempo se entrene y pueda buscar un trabajo futuro. Muchísimas gracias, ha sido un gran innovador. Bueno. Y me alegro mucho y está siempre invitado a esta academia, a este instituto, ya saldremos de esta epidemia y podremos todos Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a Marita, y bueno, la verdad que me encantó el ambiente y les agradezco profundamente esta invitación. Muy bien. Y a todos, nos vemos en la próxima sesión, calculamos que va a ser en el mes que viene.